Los temores principales que tiene el nuevo emprendedor o el nuevo empresario. Es válido sentir miedo. Normalmente, cuando una persona comienza en una operación y se enfrenta ante la posibilidad de tener que pagar, por ejemplo, un alquiler, pagar a sus empleados, que si existen despidos o no de estos empleados, que hay que pagar los servicios básicos para poder operar el negocio, el pago de los préstamos, el pago de las cuotas mensuales de servicios y herramientas, y al final también hay que pagar impuestos. Entonces es válido pensar que existen ciertos temores para los empresarios y los emprendedores que son válidos, pero que son superables. Pero aunque son válidos estos temores, estos miedos, estos se resuelven principalmente con tres cosas particulares. La primera es una buena administración del negocio. La segunda, una buena gestión de la operación, que esto es diferente. Y tercero, y más importante, una buena asesoría, sea de donde sea. Y ahora te lo explico. Primero hablemos de los temores de los empresarios o de los emprendedores para que veamos de qué manera estas tres herramientas, que son la buena administración, la buena gestión y la buena asesoría, pueden resolverlos. En primer lugar, hablemos de los gastos. Los gastos son particularmente el temor más grande que tiene un emprendedor o un empresario. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente cuando va a montar una operación, aunque sea muy básica, muy mínima, imaginemos por ejemplo una operación de venta de servicios o de bienes mediante una plataforma electrónica o una red social. Pero por lo menos tiene que pensar este emprendedor en que tiene que pagar energía, tiene que pagar un buen celular, tiene que pagar un servicio de internet que sea de alta velocidad, tiene que pagar energía eléctrica, tiene que pagar quizá por un diseño o para una persona que le ayude al marketeo de su marca personal o de su negocio, y así una serie de gastos adicionales que podemos llamarlos gastos porque sirven para poder echar a andar la operación, y entonces genera mucha duda y mucho temor si nuestras ventas van a poder superar al final estos gastos. Entonces, ¿cómo se resuelve el tema de los gastos como el principal miedo que tienen los emprendedores? A través de una buena administración, una sana administración. ¿Y qué implica tener una administración sana? Pues la ley lo señala como tener la diligencia de un buen padre de familia. Imaginemos si usted va, por ejemplo, al supermercado y tiene un presupuesto limitado, entonces va a tener que revisar precios, va a tener que comparar condiciones de productos o de servicios, revisar que esté comprando lo mejor al mejor precio y a veces incluso optar por no comprar algo. Eso es una buena administración que también se aplica a los negocios. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que para poder tener un buen resultado de utilidades al final de un periodo determinado, es necesario que seamos eficientes con los recursos, y esto solo se logra a través de una buena administración. Por otro lado, en relación a los miedos que pueden surgir por el tema de la administración del personal, por ejemplo, o del adecuado manejo que tenemos que tener de nuestra planilla, nuestros empleados, aquí comienza entonces el tema de la gestión del negocio. La gestión del negocio tiene que ser adecuada y la gestión es más operativa, en el sentido que tenemos que ser eficientes en manejar tiempos, manejar recursos, manejar resultados, poner metas, definir acciones concretas que nos van a permitir ser más eficientes a la hora de gestionar el negocio como tal. Entonces ya tenemos dos elementos importantes. Si contra el gasto tenemos una buena administración y contra la operación tenemos una buena gestión de la operación, entonces diremos que esos riesgos pueden estar disminuidos. Recordemos que en el caso de una empresa o el caso de un emprendimiento, solamente vamos a obtener utilidades si después de nuestro volumen de venta nos queda un margen de utilidad. Pero si todo lo que vendemos se va al gasto o se va a la operación, evidentemente la empresa o el emprendimiento no va a tener resultados. Y esto no lo desea ningún empresario, ningún emprendedor, y la verdad no se recomienda tener una empresa de esta naturaleza. Por lo tanto, uniendo la buena gestión con la buena administración, entonces ya tenemos
las primeras piezas fundamentales para que nuestro negocio se mantenga y vaya creciendo en el tiempo. Por último, en relación al miedo más grande que se tiene, y es el miedo del fracaso o de si nuestro negocio, nuestra operación va a ser suficiente o adecuada para poder subsistir de ella y poder generar empleos a otras personas, entonces viene un elemento bastante importante y es la asesoría adecuada. Ahora bien, no solamente estoy hablando de abogados, porque los abogados sí damos asesorías, pero hay asesorías más especializadas para el rubro de negocio que son importantes verificar y atender. Por ejemplo, un buen contador público que nos ayude a mantener nuestra contabilidad al día y también sanas las finanzas. Un buen marketero que nos ayude a generar mayor volumen de tráfico de nuestra marca personal, de nuestra venta de productos o servicios, por ejemplo. Un financiero si lo que andamos buscando es obtener préstamos o créditos bancarios de alguna naturaleza. O un buen abogado en el caso que tengamos conflictos o necesidades jurídicas de manera especializada en nuestro negocio. Si vemos entonces, todo este tipo de asesoría especializada nos permite superar el miedo del fracaso a un negocio determinado. Y es más, hay asesores también que no cobran y hay asesores que tienen mucha más experiencia que muchos expertos en el mercado. Y estos son otros emprendedores y otros empresarios que ya han pasado por el mismo paso o el mismo camino que tú has tenido a la hora de crear tu emprendimiento, entre crear tu negocio, y por lo tanto puedes consultarle a ellos como expertos. Tener un coach, digámoslo, tener una persona que nosotros podamos seguir, la persona que nos pueda dar buenos consejos útiles para el hecho de superar ese gran obstáculo en los negocios que es el miedo al fracaso. Todo riesgo en un negocio es implícito en el mismo. O sea, no podemos desconocer el hecho de que siempre existe un miedo. Es más, la persona que no tenga miedo para poder hacer cosas grandes, ni se meta para hacerlas. ¿Por qué? Porque el miedo es el que nos permite crecer, el que nos permite generar cosas mejores. Pero el miedo tiene que ser superable. Y la forma de superar el miedo es, por ejemplo, tener una buena asesoría con expertos en cada una de las áreas o gestiones que estamos realizando a nivel de empresa o de negocio, pero también teniendo una buena administración y una buena gestión de toda nuestra operación como herramientas indispensables para que ésta crezca. Equivocarse no es malo, equivocarse no es pecado, al contrario, es la forma más barata de poder aprender y generar experiencia en un negocio o un emprendimiento, es equivocándose. Ahora bien, cuando venimos comenzando y cuando tenemos todos nuestros recursos puestos en un negocio, tenemos que reducir los riesgos. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a ser dispuestos o no vamos a estar dispuestos a presentar todos nuestros recursos para equivocarnos y que nuestro negocio no tenga un buen término. Por eso, una forma de reducir estos riesgos y estos errores es a través de una buena y adecuada asesoría o consultoría con expertos en las materias determinadas. Y esto va a lograr adicionalmente que tengamos una buena gestión del negocio y una buena administración de la operación. Existe un caso muy especial para esta temática en particular, y es que existía un emprendedor que tenía muchísimas ganas de crear su negocio, de tener éxito, y sabía que tenía, en este caso, el dinero para poder montarlo, pero no tenía experiencia, no era organizado, no tenía una buena gestión y tenía también otras experiencias anteriores que lo habían llevado al fracaso. Entonces, cuando se cuenta con una buena asesoría, ¿qué es lo que pasa? Las cosas se transforman. ¿Qué hizo este emprendedor? No porque falló en el pasado, se dio por vencido, sino que contrató especialistas que le ayudaban a gestionar su negocio. Y entonces aquí viene la experiencia vivida de este sujeto, en donde dice, bueno, si no soy yo el que puedo manejar el negocio de manera particular, voy a contratar a los mejores para que me ayuden a gestionarlo, o por lo menos para que hagan aquellas partes del negocio que yo no puedo hacer, ya sea porque no lo deseo, porque no lo quiero, porque no puedo o sencillamente no tengo las habilidades para hacerlo. Entonces, de esta forma, buscando asesoría adecuada y de esta forma, por ejemplo, aprendiendo de los errores del pasado, es que podemos nosotros garantizar
el futuro inmediato de una empresa exitosa.